Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a su canal. Qué alegría tenerlos aquí, como siempre en este espacio que construimos juntos. Hoy, chicos y chicas, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a desentrañar algo que ha estado en boca de todos, algo que se rumorea, se comenta, se especula y que tiene a muchos con el corazón en un puño. Hoy vamos a hablar de una historia que, créanme, podría ser perfectamente el guión de una película romántica de las que te hacen suspirar y quizás hasta te saquen alguna lagrimita. Nos adentraremos en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que, cuando se pronuncian juntos, evocan pasiones desatadas, miradas que lo dicen todo y una química que salta de la pantalla para instalarse directamente en nuestro imaginario colectivo. El mayor giro de mi vida, esa es la frase que, de alguna manera, resume la montaña rusa de emociones que ha rodeado esta supuesta, o quizás no tan supuesta, historia. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, o lo que tengan a mano, porque esto promete ser una conversación intensa. Y antes de empezar con todo el jugo, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse. Es gratis, les ayuda un montón a este humilde servidor y así no se pierden nada de lo que compartimos por aquí. Dicho esto, vamos a lo que nos trae hoy aquí. Imaginen la escena, dos actores turcos jóvenes, talentosos, arrasando en las pantallas de medio mundo con una serie que se convierte en un fenómeno. Hablo por supuesto de Erkenzicus, o Pájaro Soñador, una comedia romántica que catapultó a la fama a sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el momento en que sus personajes, Kandibit y Sanem empezaron a intercambiar miradas cómplices y a protagonizar escenas que te hacían suspirar, el público no tardó en enamorarse no solo de la historia, sino también de la pareja que la protagonizaba. Y es que a veces la línea entre la ficción y la realidad se difumina de una manera tan sutil y cautivadora que es casi imposible distinguirla. La química entre Can y Demet era palpable, electrificante. Sus gestos, sus sonrisas, la forma en que sus ojos se encontraban, todo gritaba algo más allá de las cámaras. Los fans, por supuesto, se volvieron locos. Empezaron a soñar, a desear que esa magia que veían en pantalla trascendiera a la vida real. Y, ¿saben qué? A veces los deseos del público o la intuición colectiva tienen una fuerza asombrosa. Durante la emisión de la serie y especialmente después de su finalización, los rumores sobre una relación entre Can y Demet no solo circulaban, sino que se intensificaron. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos, y las redes sociales se llenaron de especulaciones. Fotografías borrosas, comentarios crípticos, avistamientos en restaurantes o paseos, todo era analizado con lupa. Y lo que es curioso, muchas de estas especulaciones, al final, parecían tener una base de verdad. No eran solo fantasías de fans, sino que había indicios, pequeñas pistas que alimentaban la idea de que entre ellos había algo más que una buena amistad o una relación profesional. La forma en que se defendían mutuamente en entrevistas, los elogios sinceros que se dedicaban, la complicidad que irradiaban en cada aparición pública conjunta, todo apuntaba a una conexión especial. Y entonces llegó el momento que muchos esperaban. La confirmación, o al menos lo que el público interpretó como tal. Hablaron de que su relación había sido real, que habían vivido un amor intenso y apasionado. Y aquí es donde entra el concepto del mayor giro de mi vida. Para ellos, para Can y Demet, ¿fue esta relación, este amor que nació bajo los focos, el mayor giro? Es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo cambia la vida de dos jóvenes estrellas cuando el amor se mezcla con la fama, cuando cada paso que dan está siendo observado y juzgado por miles, por millones de personas? Piensen en la presión. Imaginen estar enamorados viviendo una relación que para ustedes es pura y auténtica, pero tener que lidiar con la atención constante de los medios y del público. Cada cita, cada desacuerdo, cada muestra de afecto se convierte en noticia. Esto, sin duda, puede ser abrumador. Y es ahí donde uno se pregunta si ese amor, por muy fuerte que sea, puede sobrevivir a un escrutinio tan intenso. Quizás para Can y Demet, la decisión de mantener su relación en privado, o de ser más discretos en un principio, fue una estrategia para proteger lo que tenían. Proteger esa burbuja de intimidad en medio de una tormenta mediática. Pero la vida, amigos, a menudo nos tiene reservadas sorpresas. Y el mayor giro en este contexto podría referirse no solo a la intensidad de la relación, sino también a su desenlace o a las lecciones que aprendieron de ella.
se habla de idas y venidas, de rupturas y reconciliaciones, de la dificultad de mantener una relación cuando las carreras profesionales están en su punto álgido y ambos son figuras públicas de renombre internacional. ¿Fue la fama un obstáculo insalvable? ¿O fueron las propias personalidades, los caminos distintos que la vida les fue marcando, lo que finalmente los llevó por separado? Es fascinante observar cómo estas historias de amor de celebridades capturan nuestra atención. Nos identificamos con sus emociones, con sus luchas. Y en el caso de Khan y Demet, la admiración que sentíamos por ellos como actores se mezcló con una curiosidad casi voyeurista por sus vidas privadas. Queríamos saber si ese amor de Erkenci Kuş era un cuento de hadas que continuaba fuera de las pantallas. Y aunque las confirmaciones oficiales a veces son escasas o ambiguas, las señales, los gestos, los comentarios de personas cercanas de todo contribuye a construir un relato que para muchos se siente como una verdad innegable. Podríamos decir que su historia, al menos públicamente, ha sido una de esas que te hacen reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fama y la presión. El mayor giro de mi vida podría aplicarse a diferentes momentos. Para Khan, quizás fue el impacto que Demet tuvo en su vida y en su forma de ver el amor. Para Demet quizás fue la intensidad de la conexión que sintió con Khan, algo que trascendió la pantalla y la dejó marcada. O quizás el giro más grande fue la forma en que su relación, ya fuera de corta o larga duración, impactó sus vidas personales y profesionales, y cómo aprendieron a navegar por las aguas turbulentas de la fama y el amor. Hay quienes sostienen que tras el fin de Erkenci Kuş, su relación continuó, pero de una forma más discreta. Otras fuentes indican que las cosas se complicaron, que las diferencias, o los caminos profesionales divergentes, jugaron un papel importante. Y lo cierto es que en el mundo de las celebridades, la información a menudo es fragmentada y sujeta a interpretación. Lo que sí es innegable es la huella que dejaron como pareja en la mente y el corazón de sus seguidores. Esa imagen de juventud, de pasión, de un amor que parecía destinado a durar. Y pensando en el mayor giro de mi vida, ¿no es acaso el amor una fuerza transformadora? ¿No nos cambia la vida de una manera radical cada vez que amamos de verdad, cada vez que nos entregamos a alguien? Para Khan y Demet, actuando en una serie de éxito mundial, viviendo el auge de sus carreras, es probable que esta relación haya sido uno de esos momentos cruciales que marcan un antes y un después. Quizás aprendieron valiosas lecciones sobre sí mismos, sobre sus expectativas, sobre lo que realmente buscan en una pareja. Quizás descubrieron que la vida real, con sus altibajos, es mucho más compleja que cualquier guión de televisión. Lo que sí podemos asegurar es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, o al menos la narrativa que el público ha construido alrededor de ellos, es un claro ejemplo de cómo la ficción puede inspirar y alimentar la imaginación colectiva. Y cuando la química entre dos actores es tan potente, es natural que los fans deseen que esa magia se traslade a la vida real. Y en este caso parece que algo de eso ocurrió. Si fue el mayor giro de sus vidas, solo ellos lo saben con certeza. Pero lo que sí sabemos es que nos brindaron una historia que nos mantuvo enganchados, que nos hizo soñar y que, sin duda, ha dejado una marca imborrable en el imaginario de muchos seguidores alrededor del mundo. Y es precisamente esta capacidad de generar emociones, de inspirar, de contar historias que conectan con nosotros a un nivel profundo, lo que hace que continuemos siguiendo sus trayectorias, tanto en la ficción como, hasta donde nos permiten ver, en sus vidas personales. El amor, la fama, la juventud, son ingredientes que, mezclados, siempre dan lugar a narrativas cautivadoras. Y la historia de Can y Demet, con sus tintes de misterio, pasión y el eco de un posible mayor giro, es un claro ejemplo de ello. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje por la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y esa chispa de magia que tantos percibimos entre ellos. Hemos reflexionado sobre cómo el amor y la fama pueden entrelazarse y, a veces, transformar vidas de maneras inesperadas. Lo que sí queda claro es que la conexión que mostraron en Erkenci Kuş fue algo especial, algo que trascendió la pantalla y cautivó a millones. Si esta relación significó el mayor giro de sus vidas, solo ellos tienen la respuesta, pero sin duda, ha sido un capítulo fascinante en sus historias y en la nuestra como espectadores. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia, si creen que hubo algo más allá de la pantalla, y si creen que el amor puede ser realmente el mayor giro de la vida. Dejen sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas.
Haz aquí abajo en la caja de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o entretenido, no olviden darle un buen me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que pueda disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a este canal. Un solo clic y se unirán a nuestra comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo, por su energía. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.